Hola a todos, vengo de nuevo con una nueva crítica y en primer lugar pues quiero agradecer a Víctor por haber diseñado la cabecera de mi canal. Aquí abajo os dejo pues la dirección de sus canales de YouTube. Y sin más dilación pues hablamos de Blade Runner, una de mis películas favoritas de la historia del cine, dirigida en el año 1982 por el en su momento fantástico director Ridley Scott. Como digo, es una de mis películas insignia de la historia del cine, está entre mis 5 favoritas de todos los tiempos, pues junto con, yo que sé, Casablanca, Vértigo, Alien, La Matanza de Texas, 2001, pues por poner varias, Pulp Fiction, por decir varias, aunque como sabéis me gustan millones de películas. Y como digo, en su momento fue un gran director Ridley Scott, era un tipo que venía de la publicidad y no pudo comenzar su carrera de mejor forma, ¿no? Su primera película fue Los Duelistas, una preciosa película de época. Posteriormente, pues creó un nuevo género con Alien, con esa mezcla hasta ese momento pues ajena o extraña de terror y ciencia ficción. Creó un género nuevo, una película esencial, como digo. Y ya luego pues vinieron Blade Runner, La Fantástica Legend, una película de aventuras con un estupendo y muy joven Tom Cruise. Posteriormente hizo incluso una especie como de casi remake en plan realista de Blade Runner llamado Black Rain, pero luego ya en los últimos tiempos ya creo que el hombre ha perdido un poco su autoría y se ha metido en demasiados proyectos que a mi juicio pues no eran muy brillantes. Pero bueno, Blade Runner a mi juicio es una de las mejores películas, como digo, de todos los tiempos, y además creo que es una película esencial dentro del cine negro, porque si bien efectivamente el diseño de la película y la apariencia externa es de ciencia ficción, una película futurista, creo que todo el contenido de la película es pura novela negra y cine negro, ¿no? El argumento ya lo sabréis, pero bueno, por si acaso recomiendo ver Blade Runner, que creo que tenéis que verla, los que no las conozcáis, tenéis que verlo porque es un clásico. Y bueno, pues paráis el vídeo y luego lo ponéis. La película trata de lo siguiente, ¿no? En un futuro, en el año 2019, en Los Ángeles, pues el ser humano puede crear unas máquinas idénticas al ser humano y que pueden pasar externamente como seres humanos, llamados replicantes, los cuales son virtualmente idénticos al hombre, ¿no? Y los utiliza pues como esclavos en el mundo exterior. Lo que ocurre es que estos pues se rebelan porque solo tienen 4 años de vida y pues vienen a la Tierra pues a conocer a su creador e intentar prolongar su vida. ¿Qué ocurre? Que estas máquinas, estos replicantes, pues están proscritos en la Tierra y la policía crea unas unidades de policía especial llamadas Blade Runner para cazar y eliminar a estos replicantes. Rick Deckard, que es el protagonista de la película, interpretado por un maravilloso Harrison Ford, pues es un policía que está medio retirado, un Blade Runner retirado, que está como arrepentido de haber sido Blade Runner, pero bueno, le encargan volver a ejercer su labor, ¿no? Para encontrar a varios replicantes que han escapado de una colonia del mundo exterior, pues por ese motivo, para buscar vida. Y esa es la película, fundamentalmente. Como digo, interpretada por un maravilloso Harrison Ford, que venía de haber hecho ya pues sus 2 papeles más conocidos de la historia del cine. Había hecho de Han Solo en las 2 primeras de la Guerra de las Galaxias, maravilloso, y por supuesto ya había rodado la primera película de Indiana Jones, que para mí es la mejor de todas, En busca del arca perdida. Y con este personaje, con Rick Deckard, pues terminó de realizar su mayor aportación, a mi juicio, a la historia del cine, ¿no? Con Rick Deckard, maravilloso. Aunque luego posteriormente, pues sí, hombre, el único testigo era fantástico su personaje de John Book, y el personaje de Jack Ryan, que hizo en Peligro Inminente y Juego de Patriotas, pues también era brillante, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos 3 son las películas que le definen. Por supuesto, aparecía una joven y debutante Son Young, en un papel maravilloso, que era una pura femme fatale, en el papel de Rachel. Daryl Hannah, que también debutaba con esta película, maravillosa, para mí lo mejor que hizo en la historia del cine, aunque luego es verdad que hizo pues películas curiosas como Splash o las fantásticas 2 entregas de Kill Bill.
pero creo que nunca ha brillado como en esta película. Y por supuesto, teníamos a Edward J. Olmos, un papel más secundario, pero creo que es capital en la película, en el papel de Gaff, un policía Blade Runner compañero de Deckard. Edward J. Olmos venía de haber hecho Lobos Humanos y le pasa igual, esta fue su película capital, aunque luego es verdad que, si lo recordáis, era el Teniente Castillo en la serie maravillosa de televisión Corrupción en Miami. Y por supuesto teníamos a un excepcional Rutger Hauer, el actor holandés que había trabajado con Paul Verhoeven, el fantástico director, en las películas que hizo en Holanda, pues recordar de Delicias Turcas, pero Blade Runner fue la película que sin duda le consagró. Fue la película que le consagró y la película que demostró que era un actor portentoso, haciendo del fantástico líder, entre comillas, de los replicantes, Roy Batty. Y como digo, es una película esencial en el cine negro. El personaje es un policía pues muy al estilo de Humphrey Bogart, los personajes que hizo en Halcón Maltés o en Casablanca. Es muy parecido a un Sam Spade, por ejemplo, o incluso Sueño Eterno, ¿no? Es una especie de mezcla entre Philip Marlowe y Sam Spade, ¿no? Y por supuesto, pues el personaje de, como digo, de Rachel, de Son John, pues es que parece además una secretaria de los años 30, de los nazis, ¿no? O por ejemplo, un personaje mítico del cine negro, ¿no? En plan, pues, yo qué sé, pues en plan Laura, por decir por poner un ejemplo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y como digo, la estética es ciencia ficción, se adelantó al futuro, esos coches que vuelan, esas cabinas telefónicas digitales, se adelantó mucho al futuro. Esa máquina que es capaz de ampliar una fotografía y hacer unas ampliaciones imposibles, ¿no? Eso era esencial, pero es verdad que luego, pues todo lo que rodea la película, la estética, ¿no? Esa gabardina que lleva Deckard, la camisa con la corbata, el aspecto de Rachel, pues es muy cine negro. Incluso Rutger Hauer, aunque es verdad que tiene un aspecto también, pues como de Pigmalión, ¿no? Como de Aldeta de los años 30, de los nazis, ¿no? De superhombre, ¿no? El superhombre nietzscheano. También tiene un toque pues como al cine negro de los años 30 o 40, un poco estilo James Cagney, ¿no? Y como digo, para mí es un clásico absoluto. ¿Qué avances tuvo en su momento? Pues la estética, como digo, los coches que vuelan, las pantallas gigantes, el uso del neón, las pantallas gigantes con imágenes japonesas, ¿no? Todo eso ya se ha visto en el futuro que existe. Los coches no, claro que no hay coches que vuelan, pero vas a cualquier país, por ejemplo, vas a Tokio y te encuentras con unos edificios, unos rascacielos muy similares, ¿no? a Blade Runner. Los anuncios también de marcas, con TDK, Coca-Cola, eso ya se ve Atari, eso ya se ve en cualquier sitio. No sé, me parece capital. Y como digo, es una película que, aparte de esta estética de ser cine negro, pues es un detective que se enamora de una femme fatal y tiene que enfrentarse con unos villanos, un hombre además que tiene un código moral cuanto menos cuestionable, aunque en este caso los villanos no son villanos, pero bueno, pues eso es puramente cine negro. Y pues, ¿qué ocurre? Que aparte de todo eso, la película tiene un contenido filosófico capital, ¿no? Pues el paso del tiempo, los valores morales, si las máquinas pueden sentir. Ya se había planteado todo esto por ejemplo en 2001, pero esto lo lleva ya a otro nivel, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos hace distinguirnos de una máquina, ¿no? Una máquina puede ser como un hombre. ¿Qué es lo que nos hace distinguirnos? Pues aparte de la materia, pues el alma, el sentimiento, la emoción, el amor. Todo esto se ve de una manera esencial. Y es que la película, efectivamente, pues los seres humanos son presentados como seres que son como témpanos, ¿no? Son como seres muy fríos, ¿no? Mientras que los replicantes son los únicos que aman, que sienten. Recordar la escena tan bonita de cuando ve Rutger Hauer, Roy Batty, que ha matado Deckard a Pris, cómo se pone el hombre ahí a llorar, ¿no? Y se emociona. O cuando le cuenta a Pris que ha muerto Zora, que han muerto el resto de los replicantes, León, y que solo quedan ellos dos. Es una película maravillosa. Y es verdad que los actos que comete Roy Batty, que son evidentemente pues cuestionables, cuando mata a Sebastian, utiliza a Sebastian para hablar con Tyrell, ¿no? Con su creador, con Tyrell, pues evidentemente lo hace pues por el amor a la vida. Así que, como digo, es capital. La vida aparece en la película reflejada de una manera extraordinaria. Y el personaje protagonista de Rick Deckard, de Harrison Ford, es al revés. Es un hombre, pues como digo, es un personaje típicamente cínico del cine negro a los Humphrey Bogart, ¿no? Un hombre que está harto de su trabajo, harto de la vida, no tiene nada que le haga
ser humano, por decirlo de alguna manera, y que las relaciones que tiene con la gente son cuanto menos extrañas, ¿no? Se enamora de Rachel, sí, la historia de amor con él, con Rachel, es muy bonita, pero también es un poco peculiar, ¿no? Porque la trata como una máquina, porque Rachel es una máquina, es también un replicante. Recordad la escena tan bonita de amor cuando la besa, cuando la arrastra hacia las cortinas, es que es una violación, la empuja, le dice lo de bésame, dime que me deseas. Es todo un poco surrealista, ¿no? Pero creo que y ahora hablaremos de las versiones de la película, creo que es el camino de un hombre que ya no es un hombre, recuperando su humanidad, ¿no? Y hablando ya de las versiones, pues hablo de la primera versión, ¿vale? La del año 82, el corte original de cines, que como sabéis traía una voz en off, una narración, que por cierto Harrison Ford en versión original hizo lamentablemente mala posta porque le pareció una voz sucia, pero que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado porque creo que le da ese toque de cine negro de los años 40 tan maravilloso, ¿no? Y además le da más humanidad a Deckard, ¿no? Y además de eso, pues este corte lo que tenía era un final feliz, que a mí me parece horroroso, que utilizó, como sabéis, Ridley Scott de descartes de Stanley Kubrick, la película fantástica El Resplandor, esas montañas, porque cuando acaba la película, pues recordad que va a buscar a Rachel a su piso, Deckard, y ya esta parte final va con el coche y va pues por un paisaje de montañas, ¿no? Muy bonito y con luz. Y dice eso de que Rachel, pues bueno, que no tenía fecha de terminación, a diferencia de los otros replicantes, que la quería mucho y a ver cómo iba a acabar su relación, ¿no? El futuro que iban a tener. A mí es que nunca me ha gustado. Creo que toda la atmósfera oscura, una película que siempre es de noche, que siempre está lloviendo, que todo es pesimismo, que de repente nos meta esta parte luminosa, no encaja demasiado bien. Además, hay que destacar pues la música de Vangelis, ¿no? Maravilloso músico, y había hecho Carros de Fuego, pero creo que aquí hace su mejor obra, ¿no? Esa música tan bonita, tan futurista, tan épica, tan romántica y a la vez tan clásica, porque el tema de amor entre Rachel y Deckard con ese saxo es maravillosa, ¿no? Y el final, ¿no? Los títulos de crédito tan fantásticos, ¿no? Que también recordad que se hizo también como cabecera para un programa de televisión, pues era absolutamente excepcional. Y por otro lado, el doblaje también es curioso, ¿no? Ya sabéis que yo siempre he defendido el doblaje, aunque me gusta ver el cine en versión original, pero el doblaje de esta película fue estupendo, ¿no? Y en este caso, la persona, todo el doblaje que hizo de Deckard, de Harrison Ford, fue Jesús Ferrer, fantástico actor de doblaje, tristemente fallecido, que también había hecho ya de Indiana Jones, ¿no? En la primera, en El Arca Perdida, ¿no? Y que creo que es fantástico. Es cierto que luego, pues, tanto Camilo García como Salvador Vidal han sido los actores de doblaje que se asocian a Harrison Ford, ¿no? Pero hay que reivindicar a Jesús Ferrer porque creo que hizo un buen trabajo, fantástico trabajo, tanto en esta como en la primera de Indiana Jones. Hay que indicar además que esta película, pues en su momento fue un fracaso tanto de crítica, la gente parece que no la entendió en su estreno, como de público. Entonces, pues bueno, se ha ido revalorizando con el tiempo, sobre todo por el mercado en cinta VHS, que aquí os dejo alguna fotillo curiosa de la época, de su edición española y la internacional. Y es cierto que luego la gente pues ya la ha visto como la obra maestra que es, pues 40 y pico años más tarde. Y también es cierto que en ese año pues triunfó por todo el mundo la película fantástica, también a mi juicio, pues E.T. de Steven Spielberg. Pero bueno, tanto esta como la magistral, La cosa de Carpenter, pues se pegaron un buen batacazo, ¿no? Pero como digo, con el tiempo se la ha visto como la obra maestra absoluta magistral que es. Posteriormente incluyeron más escenas de violencia, ¿no? Pues por ejemplo cuando Roy Batty, que esto pues es muy parecido al ángel caído cuando se encuentra con su dios, cuando va a hablar con Tyrell, interpretado por un fantástico poeta, Joe Turkel, que era el camarero del Resplandor, pues cuando se encuentra con él y le dice Tyrell que no puede darle más vida, prolongar su vida, y le mata, ahí la escena, cuando le clava los dedos en el cráneo, sí que se veía más sangre. Por ejemplo, había un poco más de sangre en algunas escenas de la película. Cuando mataba a Pris, si no recuerdo mal, también había algún disparo más, ¿no? Y creo que era esa la diferencia fundamental, que yo digo que hace mucho que no veo todas las versiones. Yo fundamentalmente veo la clásica y la del director. Y luego vino la tan tarareada versión del director, en el año 92, 10 años después de su estreno. Aquí Ridley Scott lo que hizo fue eliminar completamente la voz en off, eliminar el final feliz y meter una escena cuando Deckard, antes de hacer la ampliación de la foto esta, la que encuentra a Zora, pues está tocando el piano,
pues en ese momento pues se queda dormido y tiene un sueño con un unicornio. Entonces, como sabéis, los replicantes no tienen recuerdos, ni en teoría tienen sentimientos. Entonces lo que hace Tyrell es implantar recuerdos. En el caso de Rachel, por ejemplo, era de una sobrina suya. Le mete estos recuerdos y así pueden tener pues una experiencia emocional, por decirlo de alguna manera, para que en un futuro puedan sentir, aunque ellos ya sienten. Pero bueno, eso es lo que dice en teoría Tyrell. Entonces pues Deckard se queda dormido, sueña con este unicornio y al final de la película, cuando va a por Rachel a su domicilio, recordad que ve una figura de origami, que son las que hace Gaff, junto a la puerta de un unicornio. Eso significa que Deckard sería un replicante y pues eso, que Gaff sabía que este sueño, que este recuerdo del unicornio supone que Deckard es un replicante a todos los efectos. Sería un replicante, creo yo, de menos fuerza que los demás, que Zora, que Pris, que Roy, porque hombre, recordad que Deckard en la película como detective es un poco malo. Encuentra a Zora con el tema de la foto, sí, pero a ver, mata a Zora por la espalda en esa escena maravillosa cuando va atravesando, recordad, dos escaparates. Luego cuando a Roy le dispara cuando llega al edificio en el que vive Sebastian, le dispara cuando está ese desarmado, ¿os acordáis? Le dice eso de que no es muy deportivo disparar a un hombre desarmado. A Pris también la dispara cuando se pone a hacer volteretas, ahí ya también, pues eso, sin que le dé tiempo a reaccionar, ¿no? El tipo es un cobarde en la película, o sea que sería un replicante con menos fuerza física, entiendo yo. Pero bueno, eso es lo que plantea fundamentalmente la película, y quitar ese final feliz. La película acaba cuando se meten en el ascensor Rachel y Deckard. Esa sería la diferencia capital. Aquí ya no había la violencia otra vez. Cuando mata a Pris no se ve ningún disparo más. Cuando Roy mata a Tyrell no se ve la sangre ni cómo le rompe el cráneo cuando le clava los dedos. Eso no se ve. Y ya vendría, aunque hubo más versiones, porque hubo los años, recordad que hubo la versión de prueba cuando se estrenó la película, un poco antes de estrenarla. Pero luego en los años, si no recuerdo mal, en el 90 hubo unas versiones también que se pusieron en varios cines, la que aparecía más metraje. Pero bueno, vamos a hablar ya de la final, que sería el Final Cut del año 2007, que es fundamentalmente el corte de director con algunas mejoras más. Porque Ridley Scott dijo que cuando hizo su corte del director del 92 lo hizo un poco corriendo y quería partir de este corte para hacer algún arreglillo más. Y fundamentalmente es lo mismo, no hay voz en off, no hay final feliz, se mantiene la escena del unicornio aunque está un poco mejorada y se pule alguna cosa más. Por ejemplo, al principio de la película, cuando aparece la primera vez Roy en la cabina, ese plano estaba mal, porque era un plano posterior, ese plano que aparece el dedo, ¿os acordáis de Tyrell? Pues ese plano lo cogieron de cuando va a ver a Tyrell, al edificio Tyrell, ¿no? Y pues eso lo arreglaron, pusieron un ambiente de fondo como si estuviera en la cabina y recortaron el plano para que no se viera el dedo de Tyrell. Pues eso es un ejemplo. Cuando luego va, si no recuerdo mal, sí, efectivamente es en este corte, cuando va Rick Deckard al mercadillo animoide y le pregunta a la señora por el tema de la escama de serpiente, el número que aparece ya concuerda, porque os acordáis que en su momento no concordaba. ¿Qué más? Si no recuerdo mal, cuando Pris conoce a Sebastian, que Sebastian ya sabéis que es también uno de los diseñadores genéticos de la Tyrell, había de fondo había un cine y el cartel que anunciaba la película estaba mal puesto. ¿Qué más? Cuando está en el mercadillo animoide también, cuando se pone a hablar con Abul Ben Hassan sobre la serpiente, Deckard ya encaja su voz, y eso lo hicieron porque es que no encajaba bien el labio, lo que decía con el labio, lo que estaba diciendo, con lo que se escuchaba en la película. Y eso, si no recuerdo mal, lo hicieron con el hijo de Harrison Ford, ¿no? Para que encajara, y la verdad es que queda muy bien. O por ejemplo, un acierto, que yo creo que no queda nada mal, que me parece que es brillante, cuando mata, ¿os acordáis? Deckard por la espalda a Zora, a la maravillosa Joanna Cassidy, guapísima, nunca está igual de maravillosa que en esta película. Pues claro, cuando atraviesa los cristales de los escaparates era una doble, y se notaba mucho además, una doble con la peluca horrible roja, se notaba demasiado. ¿Qué hicieron? Cogieron a Joanna Cassidy en esta Final Cut y bueno, pues la grabaron, la rodaron como vestida como Zora y pusieron la cara de ese momento, de los años del 2007, de Joanna Cassidy, la superpusieron a la de Zora, y la verdad es que encaja muy bien. A ver, se nota que ya tiene más edad, ¿no?, que cuando rodó la película Joanna Cassidy, pero yo creo que encaja bastante bien y desde luego mucho mejor que en todas las versiones anteriores, ¿no?, que es que se notaba que era una doble, ¿no? Y aquí la violencia se restaura, cuando mata a Tyrell se ve la sangre,
O, por ejemplo, cuando Roy, os acordáis que en la última parte de la película se está muriendo, para sentir más se atraviesa como Jesucristo, se atraviesa con un clavo la mano, pues se ve cómo se atraviesa el clavo y la sangre, ¿no? O sea que la violencia aquí se recupera y se mantiene. O, por ejemplo, otro plano, cuando va Deckard al local de Taffy Lewis en el que trabaja Zora, aparecen ahí unas mujeres ahí bailando con una máscara de hockey, como Jason, ¿no? De Viernes 13. Y ya digo que, si no recuerdo mal, esos serían los cambios y las ampliaciones que se hicieron respecto de la versión del director. ¿Y qué más? Sí, no, otro más, sería el de la paloma. ¿Os acordáis que cuando muere Roy, después del maravilloso monólogo, que ya sabéis que es yo he visto cosas que vosotros no creeríais, que por cierto es como me imagino que lo conoceréis, Roy, en este caso Rutger Hauer, lo improvisó. Esto de como lágrimas en la lluvia, eso lo improvisó él. Porque es que en su momento, pues parece que Ridley Scott quería que esto fuera, y Rutger Hauer, pues parece que debía ser como una especie como de lucha, de pelea, en plan como de karate, ¿no? Entre él y Deckard, pero ya se hizo una cosa, pues hombre, más profunda, como aparece en la película. Pues bien, cuando al final salva la vida a Deckard, porque no deja que se caiga, os acordáis que es un enfrentamiento entre los dos, Deckard todo el rato escapando, porque es un cobarde en toda la película, como siempre, y al final, ¿qué ocurre? Pues que se encuentra en la azotea del edificio del Bradbury con Roy, y este pues le persigue y Deckard casi se cae, salta de un edificio a otro, se queda ahí cogido de la viga, y en ese momento pues le salva la vida. Roy cruza al edificio y no le deja caer. ¿Y eso por qué lo hace? Porque según la voz en off, pues porque en ese momento Roy sentía más la vida, no solamente su vida sino la de los demás. Entonces amaba la vida y no quería dejar a nadie morir, porque era un replicante y sentía y amaba la vida, ¿no? Esa sería la explicación. Pues bien, después de eso, pues en ese momento le suelta el monólogo tan bonito a Harrison Ford, y después él lleva en todo momento una paloma, que sería como su alma, pues cuando se muere la suelta. Y en la versión original y en la del director, pues la paloma se veía que subía hacia un cielo completamente despejado, era de día cuando se rodó, porque parece ser que el bicho había llovido y no había manera de rodarlo antes, porque el bicho no volaba. Y al final pues se hizo así. ¿Qué pasa? Que en el Final Cut lo arreglan y ya pues ponen un fondo digital oscuro y ya se ve que la paloma pues concuerda el fondo de la azotea del edificio de Bradbury, siendo de noche, con el vuelo de la paloma. Así que es otro arreglo capital. Y como digo, que yo sepa, no hay ninguna diferencia más. Y bueno, pues se cambia el tono y el sentido de la película. Si vamos a la versión original, Deckard es un ser humano que recupera poco a poco su humanidad. Es más cine negro, a mi juicio. Deja a lado su cinismo y al final se da cuenta de lo que significa la vida, de lo que es el amor, y sigue su vida adelante con Rachel. Si vamos a la versión del director y al Final Cut, pues Deckard es un replicante que tiene unos recuerdos con implantes, y que bueno, es un Blade Runner, aunque sea un replicante, una máquina, pero de un diseño anterior o de una fuerza más limitada. Y lo que hace pues es simplemente, pues entiendo que estaría, como que eso lo plantean en la secuela, está programado al final pues para haberse enamorado incluso de Rachel, ¿no? Eso ahora lo comentaremos en la secuela, en el 2049. Y lo que hace pues es eso, es eliminar a sus compañeros, pero al fin y al cabo es otro replicante, que bueno, también pues, se podría ver que al final tiene sentimientos, si lo queréis ver de esa manera. Pero claro, viendo cada versión cambia las cosas. Y como digo, he intentado un poco resumirlo porque es una película muy compleja, pero como he indicado, para mí es un clásico y una obra maestra absoluta. Seguida, pues se hizo en el 2017, si no recuerdo mal, sí, 35 años más tarde, Denis Villeneuve, el maravilloso director, pues hizo una secuela con la producción del propio Ridley Scott y contando de nuevo con Harrison Ford en el papel de Deckard y con el protagonismo de un fantástico Ryan Gosling, ¿no? Y pues se hizo la secuela. Hampton Fancher, el guionista original, volvió y hizo este guión nuevo, y era pues en el 2049, 30 años más tarde, pues bueno, había un nuevo modelo de replicante que lo que hacía era trabajar para la policía, y era pues un Blade Runner. Eran replicantes que eran Blade Runners, ¿no? Y lo que hacían era pues buscar a antiguos replicantes de otro modelo anterior, que habían hecho rebelarse, ¿no? Pues como la anterior película. Supuestamente había habido una rebelión en un lugar llamado Calanta, ¿no? Y posteriormente había habido un apagón que había hecho que no sé si la ciudad o todo el mundo
perdiera todos los datos que existían, ¿no? Y después, pues bueno, la película indica que este Blade Runner, que es una máquina, que es Ryan Gosling, pues bueno, ven que encuentran un cuerpo enterrado, que es el de Rachel, de la replicante de la primera película, y parece que ha dado a luz. Y es un milagro, porque un replicante anterior no puede tener un hijo. Y de ahí va toda la película, ¿no? Luego se reencuentran con Deckard en una secuela que a mi juicio es brillante, es muy buena. No llega al nivel del original porque es imposible, pero creo que es casi un milagro lo de que se haya conseguido hacer esta película con esta calidad. Y como digo, en este caso el papel de Tyrell lo hizo Jared Leto, que es Wallace, ¿no? Es una especie como de Tyrell moderno. Y él intenta eso, había intentado pues fabricar un replicante que pudiera concebir, y por eso busca a la hija de Deckard y de Rachel, ¿no? Y se lo dice en un momento de la película, cuando está con Harrison Ford, que cuando él se enamora de Rachel, Villeneuve plantea las dos opciones, ¿no? Que puede ser Deckard o un humano o un replicante. Si ese amor era porque estaba fabricado o diseñado, mejor dicho, como replicante para enamorarse de Rachel, o porque era un humano y se enamoró de ella, pues como nos ocurre a todos, ¿no? Cuando te enamoras de una persona. Es decir, o ciencia, o cálculo matemático, o amor. Y eso es lo que plantea la película también, en el 2049, de manera muy sabia, ¿no? De cogiendo las dos versiones. Así que nada, amigos, me he enrollado un poco, pero como digo, para mí es un clásico absoluto, y es verdad que esta fue la primera crítica que hice en el canal, pero como veis, intento hacerlo un poquito mejor, intento poner música, intento poner fotos que hagan el vídeo un poco más ameno, y quería mejorar la crítica. En fin, si os ha gustado la crítica, como bien sabéis, os suscribís al canal, me comentáis lo que queráis, y hasta la siguiente. Gracias.